parte del nervio facial. Pues el nervio facial es pues uno de los nervios que sobre todo se va a afectar más y va a sufrir problemas de parálisis. Realmente van a llegar a un servicio, por ejemplo, aquí nosotros en el caso de oftalmología, llegan más que nada por la incapacidad que tiene en este caso la persona de poder hacer el cierre palpebral y llegan con lagrimeo. Incluso muchos de los pacientes que llegan a presentarse, o sea, llegan por eso, porque a veces ya luego tienen mucho tiempo y han estado con antineuríticos o han estado también en ocasiones con tratamiento de rehabilitación y llegan porque a veces llegan a tener tanta exposición y tienen dificultad todavía en el cierre palpebral y a veces nos llegan con problemas de queratitis o incluso algunas úlceras por desecación. Entonces, por eso es que nos llegan a la consulta nosotros de oftalmología y pues aquí hay la necesidad de que estén con lubricante los pacientes de manera continua. En ocasiones, si ya se tiene mucho tiempo y es demasiada la exposición corneal, pues aquí lo que se tiene que hacer en ocasiones son cierres del párpado a través de suturas que van de borde a borde a párpado y para que mantengamos ocluido el ojo, porque ahí el riesgo también en un momento dado es que va a haber zonas de adelgazamiento corneal y con un riesgo de una perforación ocular. Entonces es lo que se trata de evitar. A veces un poquitito en la parte de la medida que nosotros llegamos a usar, si no es tan severo, generalmente le pedimos al paciente que con una cinta de micropor traten de cerrar el párpado, dejen un gel o algún ungüento, ponen la cinta y para generar cierta humedad a nivel de lo que sería propiamente la cuenca del ojo, obviamente con el cierre del párpado, y les pedimos que a veces hagan una especie como de conchita, porque esta va a generar en un momento dado un poquito de humedad ahí y no haya tanto problema de desecación. Obviamente con el cierre palpebral con un gel o un ungüento, para evitar ese problema de queratitis o incluso, como les mencionaba, de úlcera. Y es algo que también, por ejemplo, en ocasiones en pacientes que están en una terapia intensiva, están con coma y todo eso, es importante pues también tener ese cuidado, ¿no? Por las úlceras de desecación, y habitualmente son pacientes que hay necesidad de estar poniendo ungüentos y demás. Entonces, bueno, nuestro nervio facial es un nervio pues un poquito complejo. Tiene aquí en este caso 4 tipos de fibras nerviosas, 2 de las cuales van a ser aferentes. La primera, la aferente sensitiva general, que denominamos como el núcleo del nervio trigémino. Nos va a permitir lo que sería la parte de transportar la sensibilidad de la piel en lo que es la parte de la concha auricular, un área pequeña detrás de lo que es la parte de la oreja y de alguna manera esta se va a complementar con la tercera rama del nervio trigémino, permitiendo también, dando sensibilidad a la parte del conducto auditivo externo y un poquitito más bien a la superficie externa de nuestra membrana timpánica. En un momento cuando se hace la exploración a través de un otoscopio, propiamente lo que es el canal por donde se entra lo que es el cono del otoscopio, esa zona va a estar inervada específicamente por este núcleo del séptimo par craneal y lo que sería la parte externa de la membrana timpánica. Otra de las vías que son aferentes y que tienen una parte de sensibilidad especial va a ser lo que nos va a dar la parte del núcleo solitario, que va a ser la de la parte de la porción gustativa rostral, y aquí sobre todo nos va a dar la zona de la sensación de los 2/3 anteriores de la lengua. Y posteriormente en vías aferentes vamos a encontrar 2 núcleos, una de ellas lo que es propiamente como se conoce el nervio facial y es el que sobre todo se va a ver afectado, va a ser la presencia en este caso de lo que sería el núcleo de las células que llevan la parte eferente branquiales y aquí va a estar dado, como les decía, propiamente lo que es el séptimo par craneal y aquí va a inervar sobre todo lo que son los músculos de la región de la expresión facial, ¿sí? Que va a decir desde lo que es la parte del frente, el frontal, occipital, auricular, corrugador, lo que permite la apertura y cierre, además de lo que es también la parte de la boca, de la cavidad orbitaria y cada una de ellas, ¿no? Los que encontramos en la región lateral, como es la parte del risorio, en la parte del cuello, lo que es la parte del platisma, y aquí en un momento dado también va a haber una rama pequeña que va a permitir inervar lo que serían los músculos del estribo, los músculos de la región suprayoidoidea,
que sería el estiloideo, y el vientre posterior del músculo digástrico. Y el último núcleo, que sería el salival superior o lagrimal, también lo podemos encontrar así. Nos va a dar el tipo de fibras que va a tener, son de tipo motor visceral, son eferentes con una función parasimpática. Estas van a permitir la estimulación de las glándulas lagrimales, de las submandibulares, de las sublinguales, y nos van a permitir también en un momento dado la parte de la sensibilidad en cuanto a olores y demás de la mucosa oral, perdón, de la mucosa nasal, y lo que sería la parte de lo que sería el paladar blando y el paladar duro. Entonces, estos son los núcleos que tenemos en nuestro nervio facial. Dos aferentes, sensitiva general, que sería el espinal del nervio trigémino, especial el solitario, que nos da la parte del gusto, y las dos eferentes, el nervio facial propiamente dicho, que nos inerva los músculos de la expresión facial, y lo que serían motoras viscerales eferentes, que nos da la parte de la secreción de las glándulas lagrimales y de la parte de la cavidad de las mucosas. Aquí vemos cómo se sitúan cada uno de los pares craneales, de los que ya mencionamos por la mañana, lo que sería el tercero, cuarto y sexto par, y vamos a encontrar aquí cómo nuestro séptimo par va a ir acompañado posteriormente con el octavo par, ¿sí? Entonces aquí vemos lo que sería el sexto par, el cuarto, el tercero. Aquí vemos lo que serían las ramas propiamente de nuestro músculo, de nuestro nervio facial. Aquí nuevamente vemos de manera integral. Ay, ¿me pasó? Vemos aquí de manera integral, de alguna manera, cómo es ese gran complejo que hay de lo que es nuestro nervio facial. Vemos aquí de alguna manera a qué niveles donde van a estar cada uno de sus núcleos. El que es propiamente el de las fibras eferentes motoras braquiales y que forma propiamente el séptimo par craneal. Ese sería uno, y lo que serían el resto, lo que sería el de las aferentes, tanto sensitivas, especiales como generales. Y las motores viscerales van a formar posteriormente lo que se denomina como el nervio intermedio, y son los que van a venir aquí posteriormente. Aquí, por ejemplo, vemos un poquitito en esta porción lo que se refiere a la parte de lo que sería el músculo del trigémino o de sensitivas generales. Aquí vemos la parte de la distribución de las viscerales que nos van a permitir la parte de esta zona. En color amarillo, prácticamente lo que es el nervio facial propiamente dicho, y lo que sería aquí en esta zona vamos a encontrar lo que son sus núcleos, qué trayecto van a tener cada una de ellas, y en alguno de ellos va a haber como intermedios algunos ganglios que vamos a encontrar ahí, ya que son aferentes, y algunos otros son eferentes la parte de su trayecto. Entonces aquí tenemos una sección de lo que se refiere a la parte de la relación que guarda propiamente mis porciones del nervio facial con lo que sería la parte de, ¿cómo se llama? De nuestro sexto par craneal, también que vamos a encontrar. Entonces aquí, en este caso, sería el que es el de las vías motoras branquiales, que es el nervio facial propiamente dicho, y lo que sería la parte del solitario, el núcleo solitario, del núcleo espinal del nervio trigémino, que es sensitivo general, y que sería el salivar. Estos van a formar en un momento dado aquí a través de esta unión lo que sería el nervio intermedio, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser el recorrido que va a tener mi nervio facial? Una vez que encontramos que sale a través de lo que es el tronco encefálico, va a tener un trayecto, ¿sí? Lo que es la parte propiamente del núcleo motor branquial va a ir en lo que es la parte de la porción petrosa. Va a tener una porción a nivel del laberinto, otro a nivel de la región mastoidea, y va a haber una zona donde se da una de las sinapsis que va a haber, en este caso a través de un ganglio, hay un pequeño acodamiento para que posteriormente pueda emerger a nivel del agujero estilomastoideo. Entonces, aquí una vez que sale, ¿sí? Encontramos aquí, me voy a regresar un poquitito a la parte acá de lo que son la parte de los núcleos. Esto los vamos a encontrar y van a tener relación con lo que sería, viene mi núcleo motor de mi nervio facial,
se dirige hacia la parte posterior, rodea lo que es mi sexto par craneal, para que posteriormente viene inmerso en lo que es la parte de la sustancia gris del tronco encefálico, para que salga a nivel de la protuberancia, formando todo lo que es la parte de mi porción motora branquial de mi séptimo par craneal. La situación que van a guardar el resto de los núcleos, lo que sería el núcleo salival superior, que sería uno de los músculos uno de los nervios de acción parasimpática, van a estar más mediales, ¿sí? Lo que es este núcleo, y lo que serían el resto de los núcleos, como sería el del núcleo solitario, se encontraría más bien en sentido lateral y estaría intermedio entre lo que es propiamente nuestro núcleo motor y lo que sería el otro núcleo, que sería el núcleo espinal del nervio trigémino, que sería esta parte, ¿sí? Entonces, todos estos van a venir inmersos en lo que es la parte de la sustancia gris a nivel de la protuberancia, y como tal va a haber contigüidad aquí, ya al rato que empecemos a describir un poquitito cada una de las porciones a nivel de lo que sería el cuarto ventrículo, sobre la parte posterior, lo que vamos a encontrar ahí de él, ¿sí? Entonces, una vez que este par craneal atraviesa esta zona a nivel del tronco encefálico, hace un recorrido, penetra a través de lo que es la porción petrosa, ¿sí? A través del conducto auditivo interno, y va a penetrar para que posteriormente va a establecer una interconexión con el ganglio geniculado, ¿sí? Y a nivel de lo que sería también la parte de la membrana timpánica sobre la superficie externa. Posteriormente sufre un acodamiento, se forma esta especie de curvatura o de rodilla, que en ocasiones lo podemos encontrar en la porción aquí de la región mastoidea, para que posteriormente a través de este canal facial va a emerger en lo que sería el foramen estilomastoideo. Si recuerda un poquito la parte de la anatomía de mi hueso temporal, sobre la cara inferior externa de las estructuras que vamos a encontrar, y van a destacar ahí una, es la cavidad glanoidea, que me va a permitir la articulación temporomandibular. Veo mi apófisis estiloides, y cercana ahí voy a encontrar lo que sería el orificio estilomastoideo. Y vamos a encontrar, y por aquí es donde va a emerger en este caso, mi nervio facial. Y obviamente a través del resto de las interconexiones posteriormente, una que encontramos aquí sobre esta porción, nos va a formar el tramo del nervio petroso mayor, y posteriormente va a discurrir para posterior tener otra interconexión con el ganglio pterigoideo palatino, formando otro de las ramas, y va a alojarse aquí a nivel de la fosa pterigoidea que encuentro en mi hueso esfenoides. En la cara inferior, recordando que tiene una lámina interna, una lámina. La parte posterior es donde se va a formar la parte de la lámina. Aquí tendría yo una corte en sentido sagital, que me está haciendo este corte sagital a nivel de mi tronco encefálico, en la relación que guarda con el cuarto ventrículo, cómo emerge el nervio, cómo se va a situar a nivel de la porción petrosa de lo que es la parte de mi temporal, y cómo a través de otros relevos que va a haber con otros ganglios, va a llegar para descansar posteriormente a nivel de lo que sería la fosa pterigoidea. Entonces, más o menos esto es parte, digamos, general que va a tener lo que es el trayecto de mi nervio facial. Ahora, ¿cómo vamos a ir desglosando cada uno de estos núcleos? Lo que se refiere a la parte de mi componente sensitivo general, y en este caso es aferente, recordar que dependiendo si es aferente o eferente, el inicio de esa vía de aferencia va a iniciar, por ejemplo, a nivel aferente, en un órgano que va a tener cierta función o cierta actividad de tipo sensitiva, de tipo motora, o en relación a secretar algo,
y de ahí posteriormente a través de diferentes sinapsis que va a ir haciendo, en ocasiones hay como intermedios, algunos ganglios, y de ahí se va a dirigir posteriormente a la parte de la región de todo lo que es a nivel de la corteza, y después de ahí se dirige a la parte del núcleo que propiamente va a tener ese par craneal. Cuando son las vías eferentes, mi nervio va a partir desde un núcleo que ya encuentro a nivel del tallo encefálico, tiene un trayecto, dependiendo de cuál es ese nervio, sobre qué estructuras cruza, atraviesa, como el día de hoy en la mañana estuvimos mencionando tercero, cuarto, sexto par, y posteriormente a través de diferentes ramificaciones, y puede ser que también encuentre un ganglio y de ahí envía sus ramas, o bien por el mismo trayecto que en este caso va a tener el nervio, va a llegar a un órgano específico, algún músculo, que va a permitir que tenga una sensibilidad, que tenga un movimiento, que secrete algo. O bien por la vía parasimpática, ya posteriormente cuando hay otro tipo de actividades, va a generar alguna acción específica en esa. ¿Sí? Entonces, lo que es la parte del componente sensitivo general, que es aferente, ¿sí? Este nos va a dar sobre todo, va a ser un pequeño componente sensitivo cutáneo que la vamos a encontrar alrededor de lo que sería la concha auricular y va a permitir la sensibilidad que va a tener a través del conducto auditivo externo y lo que sería la superficie externa de lo que sería mi membrana timpánica. Estos se van a unir, en este caso, estos primeros axones se van a unir para que posteriormente estos lleguen, se unan y van a pasar a través de lo que es el foramen estilomastoideo, para que de ahí puedan discurrir dirigiéndose a la parte central, ¿sí? En donde van a encontrar aquí como intermedio el nervio geniculado a nivel de la persona petrosa, que es la que habíamos mencionado aquí en esta parte, ¿sí? Entonces, ahí se introducen esta parte de los axones, llega a nivel del ganglio geniculado y posteriormente estos van a enviar un impulso a nivel de lo que sería el tronco encefálico a través de lo que sería el nervio intermedio y alcanzar también lo que sería el tracto espinal del nervio trigémino, ¿sí? Llegando a este nivel. Aquí en este caso, posteriormente, este mismo nervio va a descender haciendo sinapsis con lo que sería la porción espinal del nervio trigémino que encontramos aquí, que son uno de los núcleos, para que después de ahí se dirija hacia la parte de la porción superior del bulbo raquídeo, ¿sí? Ahí el núcleo, en un momento dado, va a tener interrelación con otras interconexiones que va a haber a nivel de lo que es el tálamo sobre esa zona, y aquí sobre todo ese impulso lo van a transmitir a través de lo que sería la vía ventral posterior del lado contralateral de lo que sería la parte del tálamo. Viene aquí. Y aquí encontraríamos este núcleo ventral posterior del tálamo. Y posteriormente de ahí va a enviar otras fibras, que ya serían propiamente las terciarias, donde se van a transmitir a través de lo que sería la corteza sensitiva de la región cefálica, ¿sí? Esa corteza sensitiva es un giro poscentral que va a tener a través de eso. Entonces, este es que de vía aferente inicia en la parte de la concha acústica, conducto auditivo externo, la parte externa de la membrana timpánica, forma los axones, llega al cuerpo geniculado, posteriormente llega a nivel del tronco encefálico a través del núcleo del tracto espinal del nervio trigémino, y de ahí se va a dirigir hacia la parte de la corteza, en este caso sería la porción secundaria, el tramo secundario, donde va a transmitirse a través del núcleo ventral posterior contralateral al tálamo y termina a nivel de lo que sería la corteza sensitiva en la región cefálica. Lo que se refiere a nuestro segundo componente, que es aferente y es sensitivo especial, este nos va a permitir en un momento dado la parte del gusto de los 2/3 anteriores de lo que es la parte de nuestra lengua, ¿sí?
Obviamente va a venir también a través de un recorrido cada una de estas y los axones que se van interconectando unos con otros. Entonces, estos axones se van a iniciar en lo que serían las papilas gustativas que tenemos en la lengua sobre la parte del borde lateral, ¿sí? En los 2/3 anteriores. Y también van a venir estas ramas en lo que se refiere a la parte de estos axones que se van a unir posteriormente en lo que serían los axones que nos permite la parte de la sensibilidad también en la parte del gusto de lo que sería mi paladar duro y mi paladar blando, obviamente están recubiertos por mucosa. Posteriormente estas, una vez que se unen, más o menos van a discurrir en la cercanía del nervio lingual, que sería una de las ramas de la tercera rama de mi nervio trigémino, ¿sí? Estas se unen, estas van a discurrir en un momento dado, ¿sí? Para alojarse posteriormente a nivel de lo que sería la membrana timpánica, pasan por la porción petrosa, uniéndose con mi ganglio geniculado, estableciendo ahí esa primera interconexión. De ahí se va a lo que es la parte de mi ganglio geniculado a nivel del tallo encefálico, donde va a formar propiamente nuestra porción rostral o nuestro núcleo solitario, que sería el núcleo gustatorio, que son de los que mencionamos acá en la imagen anterior, en esta, ¿sí? Llega aquí a este núcleo y posteriormente, igual que en el precedente, va a tener un trayecto y una interconexión, lo que es aparte de este núcleo solitario, ascienden las fibras de manera ascendente, que serían en este caso las secundarias, y se van a proyectar sobre el mismo lado, son homolaterales, ¿sí? Ascendiendo más o menos a nivel el trato tegumentario para alcanzar el núcleo ventral posterior del mismo lado del tálamo. Y de aquí posteriormente, a través de envía sus fibras formando una interconexión, formando esta parte de curvatura, ¿sí? Se proyectan sobre la parte del brazo posterior de lo que sería la cápsula interna en el área cortical, en donde se va a determinar la parte del gusto y va a estar localizado en la parte más inferior de la corteza sensitiva, en el giro poscentral, y de ahí se va a extender a la parte de la ínsula, ¿sí? Entonces, viene desde la parte de los tercios anteriores de la lengua, paladar duro, paladar blando, se unen, discurren en la cercanía del nervio lingual, penetran, hacen la primera interconexión con el ganglio geniculado. Pasan por la porción petrosa, de ahí se dirige hacia la parte de mi tallo encefálico, se forma mi núcleo solitario y de aquí asciende a las fibras con las que va a tener interconexión a nivel de la corteza cerebral sobre el mismo lado, cosa que sucede diferente en el componente sensitivo general aferente, en donde se van a cruzar. Entonces, estas son las dos núcleos o componentes de tipo que tiene la parte de ser nervios aferentes, uno que es sensitivo especial y el otro que es sensitivo general. Posteriormente veríamos lo que se refiere a la parte de lo que es propiamente el nervio facial y se va a referir al núcleo motor braquial. Este sería eferente. Entonces, viene del núcleo, tiene un trayecto a nivel de lo que es específicamente mi porción petrosa, viene un acodamiento de ese nervio a través de la rodilla del facial, va por el canal facial, de ahí va a salir al foramen estilomastoideo y se van a dividir en ramas, cada una de ellas, y sobre todo estos van a dar la parte de la sensibilidad, la movilidad, perdón, la acción de tipo motora para los músculos de la expresión facial. Entonces, estos son en un momento dado movimientos que van a ser voluntarios,
nos van a permitir las diferentes tipos de expresiones que pueden tener en este caso nuestra cara y se van a originar a nivel de la corteza cerebral. Todas estas fibras que van a tener en relación a la interconexión que tiene desde la parte de la corteza cerebral se van a iniciar a nivel de lo que sería las señales que van a viajar en el brazo posterior de la cápsula interna, que sería aquí esta porción, bajan a través de lo que sería el tracto córtico vulvar, se proyecta sobre el mismo lado y también hay una interconexión con contralaterales, ¿sí? Dependiendo de la zona que vayan a inervar, la parte superior o la parte inferior, y posteriormente van a llegar al nivel del tegmento de la protuberancia. Llegan aquí a través de esta interconexión. Entonces, aquí posteriormente, estos nervios, lo que se refiere a la parte de las neuronas motoras superiores, se va a proyectar sobre la parte de la proyección del núcleo que va a permitir de manera bilateral los músculos que aquí en este caso están en la región de la frente, ¿sí? Pero las que están en la parte y se proyectan sobre la parte del núcleo, los van a inervar los que serían la parte inferior, van a estar entrecruzada lo que es la parte de sus fibras. Eso es lo que va a llegar a suceder dependiendo si nuestra lesión es supranuclear o infranuclear, el tipo o la zona en la que va a estar afectada, en este caso, los músculos de la expresión facial. Cuando es una parálisis facial periférica que es posterior al núcleo, vamos a encontrar la afección de los músculos de la hemicara, de toda la parte de la hemicara, y cuando es en la parte superior al núcleo vamos a encontrar que nada más va a afectar una zona de los músculos de la expresión facial. Entonces, como les mencionaba, aquí en este caso, como nos va a ayudar aparte de los músculos, ahora sí que de la parte de la mímica y presentar diferente tipo de expresiones, felicidad, o a lo mejor aconjugamiento, sorpresa, al fruncir el ceño puede notar enojo, sorpresa, a veces esto lo hacemos cuando no enfocamos bien y llegamos a entrecerrar ojos para un enfoque, alegría y así diferentes cosas que podemos encontrar. También aquí en este caso nos va a permitir el definir cierto tipo de reflejos, como son el reflejo corneal. El reflejo corneal nos va a permitir que en un momento dado, cuando yo toco la córnea, hay un cierre, en este caso, de lo que es mi apertura palpebral. Ante la presencia de una luz brillante, junto con el tercer par, nos va a ayudar a definir el cierre de lo que es la parte de nuestra pupila y en ocasiones cerramos nuestros ojos. Un reflejo del estribo que va a dar en un momento la contracción y relajación de los músculos del estribo debido a la intensidad que se puede presentar cuando una persona está en un área donde hay un sonido importante y va a generar en este caso esta respuesta, el reflejo de succión, manifestando de alguna manera esa respuesta de succión con las sensaciones que se tienen en el momento en que se hace la succión, o bien propiamente lo que son todos los gestos o la parte de la mímica que podemos hacer a través de valorar las funciones íntegras que tienen nuestros músculos faciales. ¿Cuál va a ser este trayecto que va a tener mi nervio una vez que viene desde la parte de mi corteza cerebral, teniendo relación con lo que sería el brazo posterior de la cápsula interna y la corteza motora? Una vez que llega a nivel de lo que es el núcleo, aquí vamos a ver que establecen sinapsis estas fibras que vienen desde la parte superior a nivel de lo que sería propiamente el núcleo motor braquial, y de aquí va a tener y va a formar lo que es la parte de su núcleo. Recordar que posteriormente va a rodear aquí lo que sería el núcleo del sexto par craneal, rodea, se hace esta curvatura, a veces le encuentran como la rodilla del nervio facial, que se dirige hacia la parte del cuarto ventrículo, rodea el sexto par, para que posteriormente se posicione y se dirige hacia la parte de adelante, ¿sí?
emergiendo sobre esta parte de esta zona. Entonces, posterior a lo que sería mi núcleo motor, encontraría lo que sería y va a discurrir dorsalmente a la región de lo que sería el cuarto ventrículo. Y posteriormente van a venir para que pueda emerger en la parte anterior de lo que es la parte de la protuberancia, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo posteriormente se van a formar el resto de los núcleos que formaría el núcleo intermedio, que sea del solitario, de lo que serían los otros dos nervios, ¿cómo se llama? El rostral solitario, ay, se me fue ahorita, el gustativo y demás. Entonces, vienen, de aquí posteriormente se va a dirigir hacia la parte siendo acompañado por el octavo par craneal y entran a la región de la porción petrosa de lo que será mi hueso temporal. Tiene una zona a nivel intermedia con la que va a establecer una interconexión con el ganglio geniculado, ¿sí? Y en este trayecto intrapetroso, como les decía, va a ir acompañado por el octavo par. Va sobre la parte del conducto auditivo interno, en lo que sería el conducto facial del acueducto de Falopio, y va a tener interrelación con los órganos, en este caso de la audición y del equilibrio, ¿sí? Permitiendo que a través de esta porción laberíntica tiene este trayecto, sufre un acodamiento una vez que se forma aquí el cuerpo geniculado, el ganglio geniculado, posteriormente a nivel de la región mastoidea, de aquí va a formarse, posteriormente va a venir una zona que va a tener interrelación con lo que sería la membrana timpánica, formando esa porción del nervio facial a nivel de la membrana timpánica, y de aquí va a salir un nervio que sería el nervio estapedio. Posteriormente sigue este trayecto del canal facial a nivel de la apófisis mastoide y sus fibras van a emerger a nivel de lo que sería el agujero estilomastoideo, ¿sí? Y de aquí van a discurrir las fibras que posteriormente van a permitir la inervación de lo que sería el vientre posterior del músculo digástrico y lo que sería el músculo estilomastoideo, perdón, que son de los músculos suprayoideos que vemos ya cuando vemos en la región de la parte del cuerpo y del cuello, perdón, y también va a formar el nervio auricular posterior del músculo occipital que vamos a tener aquí en esta parte, ¿sí? Entonces, de las primeras ramas, y una vez que tiene el trayecto, mi nervio, mi motor braquial de mi nervio facial, que viene inmerso en la protuberancia, pasa la porción petrosa de mi nervio, de mi hueso temporal y emerge, las primeras ramas van a ir al nervio estapedio, a lo que sería la parte del músculo estilomastoideo, la porción posterior del digástrico y del músculo occipital. ¿Y qué sucede ya una vez que este núcleo motor braquial de mi nervio facial emerge a nivel del foramen estilomastoideo? De ahí posteriormente las fibras van a pasar hacia la parte adelante y propiamente en la sustancia, en el contenido, lo que es la parte de mi glándula parótida, la perforan, se ubica en el espacio de la sustancia de la glándula parótida y de ahí se va a dividir en 5 ramas, ¿sí? Una rama temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical, ¿sí? Y esto sobre todo nos va a permitir la parte de la inervación de lo que serían los músculos que van a permitir la parte del recubrimiento del cuero cabelludo, de la parte de nuestro rostro y la región del cuello. Entonces, aquí veríamos a través de este cuadro sinóptico prácticamente estos 3 primeros, que son las primeras ramas en donde se va a dividir en este caso una vez que emerge mi nervio facial. Ya hablábamos del nervio estapedio y los músculos que va a inervar es el del estribo, el nervio del vientre posterior del digástrico, el nervio estiloioideo y posteriormente ya una vez que penetra a nivel de la glándula parótida se divide en 5 ramas. La temporal,
va a inervar el músculo frontal, el occipital, el orbicular de los ojos. Los encontramos en esta primera rama, incluso por ahí en algunas imágenes pueden traslapar estas ramas distribuyendo lo que sería la parte propiamente de mi cara. Entonces la primera rama, que sería la temporal, inerva en este caso, ¿sí? Lo que sería frontal, occipital, ¿sí? Orbicular de los ojos, corrugador supraciliar y prócer, que va sobre la línea media. La segunda rama sería del nervio cigomático y este va a irrigar una parte, inervar, perdón, una zona también del corrugador orbicular de los ojos. La rama bucal va a inervar los músculos que prácticamente encontramos sobre la parte de la región arterial. Tiene apagado el micro, doctora. Listo, ahora sí. Es que de repente me puso que conexión inestable. De hecho, pensé que no iba a tener conexión porque estaban ahorita arreglando unos semáforos que cae acá por Soriana. Y luego cuando se va la luz en esa zona nos quedamos a veces sin internet. Pero han estado haciendo algunas reparaciones sobre esta zona y de repente como que no está bien lo que es la línea del internet. Déjame ver dónde me quedó la presentación. Ahí está. ¿Ya se ve la imagen de la presentación? Sí, doctora. Ya. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar de las ramas de... ¿Me alcanzaron a escuchar? ¿Al temporal? Entonces vendrían aquí las ramas, el temporal va a inervar la parte, si nos vamos sobre la parte de la línea media y lo que sería del arco supraciliar, de ahí hacia arriba, lo que sería el frontal, una porción del occipital, la parte más superior, el orbicular de los ojos, la parte superior, el corrugador supraciliar y el prócer. Luego viene el cigomático, que propiamente nos inerva toda la parte del orbicular de los ojos. A nivel de lo que sería la rama bucal, los músculos que encontramos sobre la región lateral, sobre la parte de la mejilla, excepción de lo que sería ¿cómo se llama? El risorio, y nos va a permitir la inervación de lo que sería el bucinador, la parte superior del orbicular de la boca, el nasal, el elevador del labio superior, los cigomáticos mayor y menor y el elevador del ángulo de la boca. El mandibular, que se va a concretar a la inervación del orbicular de la boca, el mentoniano, el depresor del ángulo del labio, del ángulo de la boca y el depresor del labio inferior junto con el risorio. Y la rama cervical nos va a permitir la parte de la inervación de la región del cuello a través del músculo platismo. Y hace rato ya habíamos mencionado que otra de las ramas que inmediatamente en cuanto sale el nervio facial, que no va involucrada propiamente en las ramas que van en la glándula parótida, iría el auricular posterior, ¿sí?
Entonces, esto es lo que se refiere entonces a al tercer núcleo que tiene mi nervio facial. Y el último núcleo que tiene en este caso, lo que es la parte de mi nervio facial, va a ser el núcleo del componente motor visceral, que es de tipo eferente, este núcleo de mi séptimo par craneal, y este va a ser el responsable de la secreción que van a generar nuestras glándulas sublingual, la submandibular y la glándula lagrimal, ¿sí? Y lo que se refiere a la parte también de la sensación y de olores que encontraríamos a nivel de la cavidad nasal y los senos paranasales, y lo que se refiere a la parte del paladar duro y blando. Entonces, aquí vemos cómo discurren los axones, en este caso de estos órganos, que nos van a permitir esa sensibilidad a través de ese componente motor visceral. Entonces, van a venir aquí las ramas que vienen de las glándulas, de la glándula sublingual y la submandibular. Vienen las ramas de mi paladar blando y paladar duro. Vienen la rama en mis axones de lo que se refiere a la parte de la mucosa nasal, de la secreción de la glándula lagrimal. Se unen estas, ¿sí?, de manera individual para que posteriormente estos confluyan a nivel de lo que es la protuberancia a través del núcleo del componente motor visceral, formando propiamente lo que sería el núcleo salival superior. Y posteriormente este va a tener su ascenso de estas fibras para que posteriormente, ¿sí? Viene aquí, aquí discurre la parte de las fibras, llegan a nivel de lo que sería el núcleo salival superior y posteriormente van a ascender esos reflejos viscerales, produciendo la parte de la salivación ante la presencia de un alimento o una vez que lo llegan a ingerir, o bien a la respuesta a olores que a través de la sensibilidad que tenemos en nuestra mucosa nasal y dependiendo también de cierto tipo de emociones que generen en un momento dado la parte de la secreción de lágrimas en este caso. Entonces, lo que se refiere a la parte de este núcleo salival superior o lagrimal va a tener, asciende, se relaciona con el fascículo longitudinal posterior para posteriormente llegar a nivel de lo que sería la parte del hipotálamo. Entonces, este nervio espinal del trigémino va a permitir la secreción de lo que va a producir en cuanto a saliva de nuestras glándulas sublinguales y submandibulares, y el núcleo solitario va a permitir en un momento dado la secreción de lo que serían las glándulas de la cavidad oral. ¿Sí? ¿Cómo es que van a discurrir en este caso estas fibras en las funciones que es de este núcleo motor, perdón, de este núcleo eferente que es motor visceral? Vienen aquí lo que serían, van a discurrir a través de lo que sería en la parte de la protuberancia de lo que conforma nuestro nervio intermedio. De ahí se van a dividir en dos grupos, lo que es la parte de este nervio. Uno, a través de lo que sería el nervio petroso mayor. Este va a discurrir a través de lo que sería a nivel de la fosa craneal media. Pasa en la profundidad relacionándose con el ganglio del trigémino en la parte, si se acuerdan en la parte de la anatomía de la fosa craneal media, una de las estructuras que vamos a encontrar es la porción petrosa. Y en lo que es la parte del vértice, se forma como una especie de, como casita de campaña, en lo que es la parte anterior de ese vértice de tienda de campaña, al final, en la porción petrosa y en contigüidad con el conducto carotidio, sobre la superficie ósea encontramos la impresión trigeminal o del ganglio de Gasser. Ahí es donde van a ir juntos lo que sería este nervio petroso mayor. Incluso encontramos ahí el surco dentro de la porción petrosa en esta región, en esa hueso temporal, va junto con el ganglio del trigémino
por ahí posteriormente penetra a través del foramen lacerum para que posteriormente pasen por la pared lateral del conducto pterigoideo y de ahí posteriormente se van a unir, ¿sí? A nivel de lo que sería el nervio petroso profundo, aquí sobre esta parte de la zona, y discurre esta parte del plexo junto con lo que sería la parte del plexo simpático de la arteria carótida interna sobre esta zona. Posteriormente, una vez que discurre a través de lo que sería esta zona de la fosa, se abre a la fosa pterigoidea y va a encontrar lo que es el nervio, perdón, el ganglio pterigoideo palatino a nivel de esta fosa, y de aquí es donde se van a dividir la parte de la rama que nos permite la inervación y la secreción de la glándula lagrimal, la que va destinada a la parte de la mucosa nasal y la que iría destinada a la parte de lo que sería el paladar duro y blando, y esta inferior que iría hacia la parte de las glándulas lagrimales, ¿sí? Entonces, estas son las fibras eferentes del núcleo salival superior y cuál va a ser la distribución que tiene una vez que sale este núcleo, ¿sí? Y va a discurrir sobre esta parte de la fosa pterigoidea. Y de aquí nos van a dar ramas que va a conformar lo que sería la parte del nervio de la cuerda del tímpano. Recordar que la parte de la membrana timpánica externa va a estar dada por otro núcleo, que fue el primero que mencionamos, ¿sí? Y va a estar inervada en diferentes zonas, lo que es la parte de mi membrana timpánica y lo que es la cuerda del tímpano. Atraviesan, en este caso, este nervio va a atravesar la fisura petrotimpánica y se va a unir junto con lo que sería la parte de la rama mandibular, que sería la tercera rama del trigémino, atravesando el foramen oval. Todos estos van a viajar sobre lo que es la parte de la cavidad nasal, perdón, la cavidad oral, para que posteriormente hagan sinapsis con lo que sería la parte de la inervación, permitiendo la secreción de las glándulas submandibular y sublingual y algunas glándulas accesorias que secretan, en este caso, la parte de la secreción de las mismas glándulas. Ahora, ¿dudas, preguntas respecto a los núcleos que vamos a tener del nervio facial, chicos? En relación a trayectos, ¿a qué Sí, corresponde doctora. cada uno? Ajá, dime. Por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los que, ahí me confundí, los que sí se cruzan? O sea, como de los cuatro núcleos, el que se cruzaba nada más era en el branquial, ¿no? En el motor branquial. Sí, ahorita acaba de ver una imagen que presento donde viene la parte de este entrecruzamiento, es esta. Para que en un momento nosotros podamos, dependiendo de dónde encontremos, si es una lesión supranuclear, qué es lo que va a estar afectado. Primero por la interrelación, por el tipo de fibras que va a haber, en este caso si son aferentes o eferentes, y la interrelación que vamos a encontrar con el resto de las vías que encontramos a nivel de la corteza cerebral. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen, encontramos a nivel de la protuberancia lo que serían nuestros cuatro núcleos. Y específicamente hablaríamos aquí sobre la parte del motor braquial, que aquí en este caso va a permitir a través de esto la interrelación que guarda del lado homolateral, por ejemplo, aquí viene a través de la corteza motora que encontramos aquí en la región cefálica, viene en todo lo que es la parte del trayecto, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna del tracto, desde el tracto córtico pulvar, desciende, cruza una de las porciones y se va al lado contralateral. Y otro viene de manera directa. Igual sucede lo mismo con el otro lado, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Unas se cruzan y otras vienen de manera directa, que en un momento dado van a permitir la parte de, si llega a haber una lesión, en este caso supranuclear, la que va a estar afectada solamente sería el sector superior. Entonces aquí
Si es nada más mi sector superior, ¿cuáles serían los músculos que nada más verías afectados en este caso, Jesús? Si hablamos que teníamos 5 ramas, si son los superiores, la primera rama, que sería la temporal, ¿cuáles van a ser los músculos que vamos a tener afectados? El frontal, El frontal, o sea, el occipital, ¿no? También. una porción. Y El- no, sería el supraciliar, sería el prócer, el frontal. Bueno, que revisamos otra vez lo que sea en la parte de la... Aquí está. ¿Cuál veríamos afectado? Frontal, occipital, orbicular de los labios, corrugador supraciliar y prócer. Entonces, cuando hacemos la revisión en este caso de nuestros pacientes para ver lo de la expresión facial, ¿qué dificultad tendría tu paciente, por ejemplo, en cuanto a los movimientos que le pedimos que hagan nuestros pacientes para ver si está afectado o no, ya sea la parte superior o toda una hemicara de un lado? Ahí, por ejemplo, si estuviera afectado nada más esa porción superior, ¿qué dificultad tendría el paciente en cuanto a los movimientos de esa zona de la expresión facial? por ejemplo, arrugar la frente, ¿no? Ajá, no la podría arrugar. ¿Qué sucedería también? El corrugador, ¿no? También. Ahí que si le pides a tu paciente, ¿qué le pedirías a tu paciente? Que es o sea que Que como, o sea, trate de elevar un el poquitito par, esa parte de asombro, para generar la atracción sobre la parte de tu párpado, la región superior, y tendré esa incapacidad para elevar, así como que la parte de la expresión o sea, de asombro no podría elevar. También esa. Recordar que nuestra parte sensitiva va a estar dada por el trigémino. Entonces, de ahí de la importancia de que se haga toda la exploración de los pares craneales y cómo vamos a ir llevando de alguna manera una secuencia para ir definiendo, ¿no? Porque el hecho de que vayas haciendo tú toda esta exploración, primero, pares craneales, obviamente si haces una exploración neurológica, valoras el resto de los parámetros, ¿no? Pero si nos vamos a la parte de nervios craneales, cuando hablamos tercero, cuarto, sexto, para ahí que vamos a valorar movimientos oculares, vamos a ver cómo se da el reflejo de la acomodación y el fotomotor, pero a nivel del músculo del nervio facial, vamos a ver las expresiones que va a tener en este caso nuestro paciente. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Igual, ¿qué le pedimos? Que le ve párpados. ¿Qué le pedimos? Que arrugue frentes. ¿Qué le pedimos? Que cierre ojos. Que nos haga gestos para que veamos ahí cómo están esos movimientos. Así que le decimos, péleme los dientes, ¿sí? Y que nos sople. Entonces, es la manera que nosotros vamos a ver si en este caso nada más está afectada la parte supranuclear y está afectada la parte superior, sería contralateral. Entonces, si tú cuando estás viendo a tu paciente y nada más ves que si yo divido mi cara en 4 y en el momento en que yo le pido que me haga todos estos gestos, si está afectada la parte de mi actividad en relación a lo que no puede elevar, no puede como que levantar bien lo que es la párpado, recordar que nuestro cierre palpebral también va a estar dado por un músculo elevador del párpado y que es de la rama superior de nuestro tercer par, ¿sí? Vamos a ver que en una parte no llega a fruncir bien el ceño, entonces ahí vamos a tener un problema supranuclear del lado contralateral. Y desde ahí ya en la parte de la exploración nos puede ir orientando a ver qué tipo de patología podemos encontrar. Obviamente, pues nos vamos a auxiliar haciendo nuestra revisión de todos los pares craneales, de toda nuestra exploración neurológica y el apoyo de estudios de gabinete. ¿Sí, Jesús? Sí, doctora, gracias. Y ahora, ¿de qué manera vamos a evaluar el resto? ¿Cuál va a ser mi sensibilidad en la parte, obviamente, del olfatorio? Es otro apoyo a nivel de lo que es la Disculpe, sensación de doctora. olores. Sí, Estefanía. ¿Podríamos terminar por ahora? Es que tenemos... Sí. ¿Tiene ahorita clase? Bueno, está bien. Entonces ya nada más sería eso de lo que teníamos que explorar y creo que y ya. Parálisis facial y demás lo que podemos presentar. Entonces prácticamente ya acabamos, chicos. ¿Sí? Clases que vamos a tener por ahí, ¿sí? Parálisis de Gracias, vista, doctora. ¿verdad?